Amados connacionales, les habla el ingeniero José Contreras, presidente del Movimiento de Salvación Nacional, MSN Venezuela, MSN Internacional, humanista y republicano. Siempre defensor de la institucionalidad de las leyes, del imperio de la ley y sobre todo del proceso de moralización, tanto social como político, de nuestra amada Venezuela, que debe emprenderse casi de forma inmediata para poder rescatar los valores en nuestra patria y con ellos ese caminar hacia la libertad y la justicia. Voy a iniciar este análisis de hoy muy técnico, con grandes aportes para ver si nos empezamos a entender y no solamente para aquellos opinadores de oficio sin oficio, poder comprender realmente la situación que estamos viviendo y hacia dónde tenemos que ir para poder rescatarlo y el llamado realmente a la sensatez y a la entrega de nuestro país para poder lograr lo que tanto anhela el 90% de la población venezolana, como es la libertad y la justicia. Comienzo con este proverbio que dice: el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá en él medicina. Cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, mas cuando domina el impío, el pueblo gime. Esto es una referencia a un estado de creciente obstinación junto con un espíritu que rechaza la enseñanza. Esa es la reflexión grande de hoy, que tiene imbuido a una clase política que quiere tener esa cerviz muy elevada todo el tiempo a pesar de los llamados de entendimiento, de humildad, pero todavía se creen, como dicen por ahí en algo popular, la pepa del queso, y definitivamente pues van a ser muy reprendidos, muy fuerte, cuestionadamente atacados, y no va a haber medicina para ellos. Ya se lo saben. Reflexión. Pero yo quiero dirigirme al tema del camino que nos debe llevar a la transición. Como decía María por allí, María Corina, una transición es la que hace falta y no una transacción. De verdad, desde el Movimiento de Salvación Nacional lo hemos venido diciendo hace largo tiempo, hace muchos años. Por eso que nosotros tenemos unas herramientas básicas para ese camino de transición y que tenemos que despertar. Desde luego necesitamos lo fundamental, una presión sincronizada, desde luego, de fuente interna y de fuente internacional, que nos permita de cara a una transición mucho antes del año 24, porque mucha gente, al paso que vamos con los falsos diálogos y los falsos acuerdos que se están llevando en México, nos están llevando al camino de ir al 24, al 2024, en condiciones peores que las que hoy nos encontramos. Por eso es importante ir fortaleciendo a través del nuevo liderazgo y la nueva vocería internacional esa fuerza, esa fuente interna que nos las debe dar el mismo pueblo. Nosotros contamos, como lo he escrito aquí, contamos con el malestar de la gente, pero hay que organizarlo, formarlo, movilizarlo y darle un aprendizaje colectivo para que ese carácter de esas variables domésticas que nos permitan realmente un pueblo que despierte de la fuerza que se dio en ellos, de un gran trabajo de una ingeniería social que lo llevó a niveles de sumisión muy elevados, y que entonces hoy tenemos que revertir totalmente esa neurosis colectiva y poder llevarlo a través de crear esas variables domésticas que nos permitan realmente defender cualquier proceso o arranque de iniciativa que nos lleve al camino a la libertad definitivamente. Nosotros estamos claros que el proceso del megafraude del 21 de noviembre, y no es que yo no soy demócrata y que no me gustan las elecciones, no, soy excesivamente demócrata y me gustan las elecciones, pero en un estado de democracia y no un estado, como vemos ahora, secuestrado por un componente realmente maquiavélico, criminal, ¿no?, que solo va a querer tener el poder y mantenerse en él mismo.
Las elecciones regionales no comprometen el poder. Y eso es que me quiero referir. Le he dicho a mucha gente, sobre todo candidatos que andan por ahí en la calle caminando ofreciendo lo que no pueden cumplir ni van a cumplir. Las elecciones regionales no comprometen el poder. Ahora bien, necesitamos a toda la nueva dirigencia, al nuevo liderazgo, con coraje verdadero desde lo espiritual y del accionar. Necesitamos que haya una verdadera reflexión estratégica. María, Antonio, Pablo, todos estos que estamos agrupados, tenemos que reencontrarnos a través de una verdadera reflexión estratégica y una coordinación estratégica. Y es por ello que nosotros estamos llamando a la gran cumbre libertadora para poder encontrar y de ahí lanzar el nuevo liderazgo, tanto nacional como internacional, y a la vez la nueva vocería nacional e internacional que urge. Pero hace falta el principio de la ética, de la responsabilidad, donde Venezuela y los venezolanos sean primero. Nosotros, y para nadie es un secreto, que el narcorrégimen del narcogenocida de Nicolás Maduro Moro está pasando por dificultades sistemáticas, serias. No tiene recursos, no haya cómo ejercerla, está desesperado que levanten las sanciones, está contra la pared. Pero también la clase política de esa oposición que ha cohabitado en algún momento y que ahora está claudicando o capitulando, tiene unas debilidades orgánicas fuertes que los ha llevado a unirse para poder sobrevivir en el espectro político totalmente, porque perdieron la popularidad y la aceptación del pueblo. Por un lado, uno tiene el 5% y el otro tiene el 4%. Eso implica que los llevó también a momentos desesperantes, y más aún que no contamos con una administración de los Estados Unidos, con la de Biden, que está dejando a todo el mundo, en todo el mundo, que cada quien resuelva su problema, y él lavándose las manos. Qué miserable. Bien lo dijo el soldado que se encargó de matar a Bin Laden al referirse en el día de ayer con relación a Joe Biden. Definitivamente es un desastre Joe Biden, y la historia se lo va a pagar, y los Estados Unidos se lo va a cobrar definitivamente, y el mundo. Pero aquí en Venezuela tenemos que estar claros que si queremos despertar una nueva vocería internacional, necesitamos estas bases y estas premisas que he dicho. Por eso les invito a la reflexión interna, a la reflexión estratégica, a todos aquellos que estamos colocados del lado correcto de la historia y que nos lleve a caminar definitivamente a poder preparar y organizar a ese pueblo internamente para poder capitalizar ese malestar de la gente en bien, en ser productivo, y para que entonces los venezolanos fuera y dentro del país permítanse definitivamente soñar y pensar nuevamente de que va a venir el gobierno de los justos y que ya los impíos van a cesar en su andar. No crean, por favor, en mentiras, en lógicas políticas insensatas. Vamos a caminar hacia el camino de la acción judicial internacional como una de las herramientas fundamentales, y a la organización, repito, a la formación y a la movilización y al aprendizaje colectivo que nos lleve a ese mover de las variables domésticas para poder entonces engranarla y poder salir a lo que todos anhelamos, la libertad y la justicia. Que Dios bendiga a los venezolanos de bien amantes de la libertad y la justicia. Que Dios bendiga a todos aquellos que anhelamos y abrazamos a tener nuevamente a la Venezuela de lo posible para esta y para las nuevas generaciones. Que Dios los bendiga a todos, y un fuerte abrazo desde el Movimiento de Salvación Nacional. Si vamos a cambiar la historia, pero contamos contigo.